conferencias que he estado compartiendo en esta serie que se llama Retos de Fe, hoy vamos a arribar al cuarto reto de fe. Y lo vas a decir en voz alta, audible y profundamente fuerte. El cuarto reto de fe dice: Dios me ha dado, dígalo con ganas, diga: Dios me ha dado la fe suficiente para enfrentar cualquier circunstancia. ¿Cuáles no están escritas las circunstancias? Son diversas. Y estamos leyendo un texto de la historia de uno de los profetas que puede ser para ti un modelo a seguir. Los hombres y mujeres de Dios de la Biblia pueden ser para ti un modelo, y el profeta Eliseo se puede convertir para ti en un modelo a seguir y a imitar. Quiero leer con ustedes el segundo libro de Reyes, capítulo 4, los versos 18 hasta unos versos adelante. Y préstele mucha atención, versos 38. Eliseo, sabemos que Eliseo era un profeta, heredero del ministerio del profeta Elías. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 38. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Amén. Una olla como pequeñita para el arroz, así con una tacita, ¿verdad? Que uno mide el arroz para que alcance para tres, y a veces... Y ahora yo sé que ustedes lo están midiendo demasiado bien. Pero el profeta le dice al criado: pon una olla. ¿Cómo se dice grande? A ver, cuando usted va a decir algo grande, tiene que hacer algún movimiento, porque usted no puede decir pon una olla grande. Vamos a ver, vamos a ponerle gesto. Diga: pon una olla. Everybody, otra vez todos juntos, diga: pon una olla. Una olla grande. Ahora, ¿cómo vas a poner tú una olla grande cuando hay una gran hambre? Poner una olla grande es cuando tienes la nevera llena, cuando vas al supermercado y consigues todo, cuando compras, cuando tienes dinero y todo te alcanza. Pero poner una olla grande cuando hay un hambre y una cola que de repente llegó al final de la cola y entonces no consiguió lo que estaba buscando. Poner una olla grande. Una pregunta interesante es: el reto de fe es que Dios te ha dado a ti la fe suficiente para enfrentar cualquier circunstancia, y me la ha dado a mí también. Pero la pregunta que surge es esta circunstancia que estamos viviendo, puede ser la que vive en el país o alguna personal suya, de salud, cualquiera sea, ¿es esta circunstancia también superable? ¿También la podré superar? ¿O será solamente algunas? Pero Dios quiere que tú hoy puedas tener la fe suficiente para que cualquiera sea la circunstancia, tengas la habilidad de Dios para superar. Dígame un amén más fuerte, para que mi fe también crezca. El domingo les hablé de la fe a máxima velocidad. Hoy estoy hablando de la fe que vence cualquier circunstancia. Para los que estudian un poco la Biblia o les interesa leer la Biblia, porque la Biblia cobra mucha vigencia en este tiempo, escúchela en audio, téngala en su iPad, téngala en su teléfono, téngala en cualquier forma, pero oiga la Biblia, escúchela. Todo lo que dice la Biblia y tú lo crees, funciona para ti. Aquello que no crees no te funciona. Funciona de manera general, pero específicamente para ti funciona lo que tú crees. Una pregunta que surge acá al intérprete bíblico es: esa gran hambre de la que habla el profeta Eliseo, ¿cuál era? Y para alguien que tenga deseo de aprender más de la Biblia, se puede preguntar: y también habían hambres en el tiempo de los profetas, en el tiempo en que se escribió la Biblia, en el tiempo Antiguo Testamento, también pasaban por situaciones como las que estamos pasando nosotros. Y si habían esas tragedias de hambre en el país, ¿cuál era la causa? ¿Qué producía esa hambre en el país? ¿Qué llevaba a una nación a pasar por un proceso tan terrible como es el hambre? Y bueno, vamos a mirar algunos aspectos importantes, anotando el primer principio, que vamos a decirlo todos con voz levantada. Diga: enfrentaremos. Vamos, ponga la mano de comando levantada. Diga: enfrentaremos cualquier situación en la vida con la ayuda de Dios. Eso sí, agrégale esa última coma y vas a decirlo conmigo: enfrentaré cualquier situación en la vida
coma, con la ayuda de Dios. No le puedes obviar la coma, porque solo no vas a poder. Las riquezas no duran para siempre, afirma la Biblia. La fama tampoco, va a perecer en algún momento. Solo podrás sobrepasar cualquier adversidad con la ayuda eterna de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la primera historia, la historia primogénita de la creación, los primeros años de vida de los patriarcas, comenzó una situación difícil que fue un hambre en los tiempos del patriarca Abraham. Abraham se conoce en la Biblia como el patriarca, uno de los hombres más ricos. Se conoce como el padre de la fe. Pero también poco se conoce que él enfrentó una de las hambres más grandes del Antiguo Testamento. Y en Génesis 12:10 conseguimos la historia de este hombre. Dice, hubo hambre, en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Subraya la palabra severa, dice la traducción Reina Valera. Severa. ¿Cómo era el hambre? Severa. Abraham es el padre de la fe. Hay una gran hambre, severa hambre, y Abraham toma una decisión, se va de su ciudad, de su país. Abraham era el padre de la fe, pero en este momento no era el padre de la fe. Era quizás el muchacho de la fe, era el niño de la fe. Cuando la fe crece en la medida que uno experimenta nuevas experiencias en la vida cristiana o en la vida. Y a Abraham le vino la primera prueba, que fue un hambre tenaz, y él decide irse a Egipto. E irse a Egipto era irse a la tierra de sus enemigos. Imagínese usted lo complejo que es vivir uno con sus enemigos. A tal punto era el hambre en que yo decido irme a arrimarme con mis enemigos para que me den comida, que morirme de hambre con mis amigos. Y él se va. Y cuando se va a Egipto, por poco pierde su esposa y por poco pierde su familia. Porque lo primero que él hizo cuando llegó a Egipto fue mentir, porque su esposa era muy bella. Y entonces el rey la toma en el harén de mujeres. Y cuando ya Faraón está a punto de tomarla como mujer, Dios se le aparece a Faraón, y entonces Faraón llama a Abraham y le dice, ¿en qué problema me has metido tú a mí? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Y por qué me dijiste que era tu hermana? Y Abraham le dijo, porque tuve miedo. Si le digo que es mi esposa, me matas y te quedas con ella. Yo preferí mentir. Abraham por lo menos fue honesto. Mentiroso pero honesto. Y entonces, bueno, Dios es tan bueno. Diga conmigo, Dios es tan bueno. Tome aire así, diga conmigo, Dios es tan bueno que nos ayuda a pesar de. Y con todo y eso, Faraón dio la orden y dijo, despachen a Abraham. Y la Biblia dice, curiosamente, que cuando Abraham salió de ahí, salió con ganado, salió con dineros. Bueno, Dios lo ayudó. Podían haberlo corrido, extraditado, sacado de ahí, pero lo enviaron con bendiciones. Váyase, Abraham, le vamos a dar todo lo que necesite para que te vayas. Y bueno, y se fue. Entonces Abraham se movió de su ciudad a otro país por una necesidad. Dios no le había dicho que se moviera. Lo alcanzó la misericordia de Dios porque Dios tenía un plan con él. Pero casi pierde su esposa y casi pierde su familia. Cuando Isaac está casado, mira cómo dice, se lo leo para que lo vean. Génesis 26:1. Hubo hambre en la tierra, además de. Y cuando la Biblia dice además de, es de suponer, por supuesto, que además de la hambre que ya había habido cuando su padre Abraham. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar y a Abimelech, rey de los filisteos. Y Dios le dijo a Isaac sí le dijo Dios, no desciendas a Egipto, Isaac. Quédate quieto. ¿Cómo le dijo Dios? Quédate quieto. Esta mañana o estos días leí algo que me gustó mucho, y es, por la desesperación José casi no llega a ser gobernador de Egipto, porque quiso usar su tráfico de influencia diciéndole al panadero que le hablara al rey para que se acordara de él.
Por la desesperación, Abraham y Sara, porque no podían tener hijo, incluyeron en su matrimonio a una mujer llamada Agar. Y ese matrimonio fue siempre eso fue un problema por su desesperación. Aprender a esperar, difícil sé que es. Difícil sé que es. Isaac escuchó a Dios. Dios le dijo: no te vayas a Egipto, Isaac, yo te voy a bendecir en esta tierra. Yo te voy a prosperar en esta tierra. Yo voy a estar contigo, te voy a dar esta tierra y tú vas a ver la bendición en tu vida. Queridos hermanos y amigos, y para el buen entendedor de la Biblia, pocas palabras son suficientes. En el peor de las temporadas de hambre que vivió Isaac, Dios le dijo así: habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Ponga su mano arriba y muévela de un lado a otro. Diga: Dios me ama tremendamente. Abraham se fue a Egipto, casi pierde a su esposa. Isaac no va a Egipto, pero obedece hasta la mitad a Dios y se va a Gerar, una población filistea. Y en Gerar, el rey Abimelech le pasó la misma escena que su padre. El rey Abimelech, al ver a la esposa de Isaac, a Rebeca, que era una mujer muy linda. Estos hombres se casaban con mujeres lindas. Es un desafío casarse con una mujer bonita, y también casarse con un hombre simpático es un desafío. Mejor dele gracias a Dios por el feo y la fea que está a su lado. Isaac obedeció hasta la mitad. Por poco pierde a su esposa, por poco pierde su familia. Pero él rectificó rápidamente que Dios no lo había mandado a irse del país, y rápidamente corrigió su rumbo y dijo: no, yo me voy a quedar quietico aquí. Dios me dijo que me quedara quieto, Dios me va a bendecir aquí, así que no, cancelo mi visa, voy a quedarme aquí quietico. Si Dios me dijo que me va a bendecir aquí, yo no sé cómo me va a bendecir. Yo tampoco sé cómo me va a bendecir el Señor, pero sí sé que te va a bendecir. Estoy seguro que te va a bendecir. Estoy seguro que me va a bendecir y me está bendiciendo, y lo va a bendecir a ustedes de manera sorprendente. De manera sorprendente. Sí. Para que tengas una idea. Entonces Isaac, que obedeció hasta la mitad, pero corrigió y se quedó quieto en el país, se le ocurrió sembrar unas maticas, decimos nosotros en el campo, unas maticas. Génesis 26 dice: y sembró Isaac en aquel año y cosechó al 100%. Y dice el texto sagrado: porque lo bendijo Dios, diga después de mí, lo bendijo Dios, y se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Las tierras más productivas de ese tiempo, las que estaban cerca del río Éufrates, las más fértiles, en las estadísticas de productividad de la tierra, lo máximo que llegaban era un 30 o un 40%. Para que una tierra le diera a un agricultor una cosecha del 100%, era un milagro de Dios. No había manera, no hay anales en la historia. Las tierras más prodigiosas cerca del río, cuando más llegaban a un 40% de efectividad. Así que para que una tierra le diera a Isaac el 100%, es decir, que sembraba, y lo que sembraba lo recogía en abundancia, solamente era por una intervención divina, que Dios le sembrara el potasio, la urea, el fósforo que esa tierra necesitaba para que produjera la fertilidad de esas plantas. Alaban a Dios. Amén. Como el pequeñito pueblo, es un pequeñito pueblo de Almolonga en Guatemala, muy pequeño. Alaben a Dios con palmas. En la parte alta de Guatemala hay un pueblo pequeño. Creo, puedo equivocarme, pero creo que no tengo la cifra exacta, mejor no la doy. Pero es pequeño.
Dios bendijo tanto esa tierra que allí hasta de otros países han venido a estudiar la química de la tierra. Las hortalizas son espectaculares, grandes, la zanahoria, todo lo que se da en ese lugar se llama almolonga. Dios bendijo esa tierra. Amén. ¿Cómo enfrentó Abraham el hambre? Y yéndose para Egipto. Egipto me va a de comer, aunque sea mi enemigo, él es el que me va a sacar de la crisis. ¿Cómo iba a ser Isaac, el hijo de Abraham, para enfrentar la crisis? Igual como lo había hecho ¿quién? Su papá. Su papá. Correr del país también, porque si no me voy a morir de hambre aquí. Y Dios lo paró en el camino y dijo: no, Isaac, no es allá que te voy a bendecir, va a ser aquí que te voy a bendecir. Y ahí lo prosperó el Señor. Digan amén, aleluya, vaya allá y mueva sus manos. Diga: Dios no me ha dicho a mí que me vaya del país todavía. Dios me ha dicho que aquí me va a bendecir. Si lo crees, dígalo amén. O si a usted Dios le dijo que se vaya, bueno, dígale: pastor, a mí Dios me dijo que me fuera para la China, allá me va a bendecir. Allá en la China Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Y los hijos suyos no van a nacer chinos, pero vas a ser prosperado y vas a ser bendecido allá en China. Amén. El asunto es cómo tú enfrentas las exigencias de la vida guiado por Dios. Ahora, usted no se ha preguntado, a lo mejor sí, ¿qué producía esa hambre cuando Abraham? ¿Y qué la producía cuando Isaac? ¿Y qué la está produciendo en Venezuela? Usted está pensando que yo les voy a decir que la está produciendo en Venezuela, pero no voy a caer en la trampa de ustedes. El hambre cuando Abraham y el hambre cuando Isaac duraba hasta 2 y 3 años. Y se originaba por las sequías, porque no había lluvia sobre la tierra. Y era un país agrícola y tenían que emigrar porque no había lluvia. Y los animales comenzaban a morir, las plantas comenzaban a morir. Normalmente no había lluvia por varias razones. Por ser a veces tierra desértica, o porque la gente se rebelaba contra Dios y Dios cerraba las llaves del cielo y no llovía. Pero por lo menos eran hambres de 2 años, la aguantaban, la soportaban. Y cuando el nieto, después de eso siguió, Abraham tuvo que pasar una, Isaac la otra, y después tocó a Abraham, al nieto de Jacob, y le tocó igualito. También un hambre terrible, dura. Parece que las cosas se tienden a repetir. Ahora, por lo menos Dios lo sacó. Jeremías es un profeta que cuando hablaba, Dios lo respetaba. Y él está diciéndole: Señor, eres como un forastero. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puedes librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros he invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Y me dijo Dios así, escucha bien esto: no ruegues por este pueblo para bien. ¿Cómo les parece? Ahí sí se puso la cosa más difícil. Dios le dijo a Jeremías: no ores por este pueblo. Y se la puso más difícil, le dijo: ni ayunes. Cuando ayunen no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré. Los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Y le dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen que no va a pasar esto, que lo otro, y que lo otro, y que lo otro, y lo otro. Y Dios dijo: todos esos profetas son mentirosos. Tú no me pidas nada por este país, porque por causa del pecado de esta nación, yo he cerrado los cielos por este país. Yo no estoy diciendo que esa es la realidad de Venezuela, pero sí es mi responsabilidad como hombre de Dios decirles que yo creo que en nuestro país hay por lo menos 4 pecados que han hecho enardecer el corazón de Dios. Pecado número 1: nuestro país se ha vuelto un país soberbio ante Dios. País soberbio. Muchos de sus líderes han sido muy soberbios. Y Dios al hombre o a la mujer soberbia la mira de lejos. Con Dios habita el humilde de espíritu y quebrantado de corazón, pero el soberbio lo mira de lejos. Y uno de los pecados letales que está acabando con nuestro país es la soberbia de los líderes de cualquier
de cualquier orden posible. Número 2, el segundo pecado por el cual la nación de Israel en el tiempo de Jeremías, Dios había cerrado los cielos y no quería que la gente ni orara, ni ayunara, ni dieran ofrenda por el país, era por el pecado de corrupción que tenían. Tal es la corrupción en nuestro país, que Dios puede mandar un rayo y quemar a todos y acabar con todo esto de un solo tiro. Pero Dios no lo va a hacer todavía. Tal era la corrupción que el profeta Amós, profeta menor contemporáneo de ellos, dice que en ese tiempo pasaban cosas tan terribles en la nación, tan terrible, que vendían por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. A una persona justa la vendían por dinero y al pobre lo vendían por un par de zapatos. Tal era la corrupción que había en ese tiempo, que la gente, Dios los compara con Sodoma y Gomorra. Por tanto, puesto que vejáis o humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaron casas de piedra labrada, mas no la habitaste, plantaste hermosa viña, mas no bebieron de él, dice la Biblia. La gente humillaban al pobre, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Se acabaron los amenes. Corrupción es el segundo pecado mortal de nuestro país y era el pecado mortal de esta nación. La corrupción en todos los niveles, en todos los niveles. 3, el tercer pecado mortal de nuestro país y de este tiempo, de esta hambre, esta crisis, era el pecado de la idolatría. La gente adoraba cualquier cosa que se le ocurriera, todo menos Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Dios busca que su pueblo le adore. Los países más entregados a la idolatría son los países más pobres de la tierra. La miseria, el hambre, la basura ronda por las calles de Calcuta, de los países de Haití, de esos países pobres, míseros, de la India, donde adoran miles de dioses. Todo cuanto dioses ven, uno de los dioses es la rata, duermen con ella, viven con ella, y ratas, templos de ratas. Así como las ratas son de feas, así el país está en una decadencia terrible. La idolatría, soberbia, corrupción e idolatría. Y cuarto, la perversidad o la prevaricación moral. Así que juzgue usted y dígale: Señor, por favor, oye nuestra oración y nuestro ruego. Yo oro por Venezuela todos los días y yo sé que ustedes también. A veces no sé cómo orar. Mi única oración que me sale ahora es: Señor, tenga misericordia de Venezuela. A ver, dígalo conmigo: tenga misericordia de Venezuela. Perdona el pecado nuestro y el pecado de nuestros gobernantes, el pecado de nuestros líderes. Perdona el pecado de todos cuantos están haciendo las cosas de la manera incorrecta, estando consciente que tú los ves. Perdónanos, Señor. Porque a causa de ese pecado Dios ha cerrado la llave. Tomen aire. Dígale al que está a su lado: no todo está perdido. Dios va a hacer algo. Ahora le toca el turno al profeta Eliseo. Otra hambre. Colas para comprar. Y quiero que lo leas en el segundo libro de Reyes que acabamos de leer. Eliseo vino a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Habían 100 hijos de los profetas. Simboliza la nueva generación, simbolizan los muchachos. Por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Para que usted tenga una idea cuánto duró esa hambre del tiempo del profeta Eliseo, pero sí va a salir hoy con más claridad. Estoy seguro que sí. Por lo menos si usted había caído en corrupción, usted no va a practicar más eso.
Si había caído en soberbia, usted hoy se va a bajar del caballo de la soberbia y va a ser humilde ante Dios y le va a decir: Señor, mira, aquí el que manda eres tú. Si hay pecado de idolatría, usted va a tirar esos ídolos a la playa, al río, y usted va a consagrar su vida a Dios. Y si hay inmoralidad sexual en su corazón, usted se va a consagrar a Dios. Este programa llega a ustedes gracias a colaboradores y amigos del ministerio del pastor Nehemías Parra. Si usted desea colaborar, por favor comuníquese al número que ve en pantalla.